empezamos aquí el último vídeo dedicado a la crisis del antiguo régimen y en concreto al que vamos a tener como protagonista al hijo de Carlos IV, en concreto el rey Fernando VII, que después de lo ocurrido en 1808 ahora sí va a ser definitivamente reconocido como rey de España y lo será hasta su muerte en 1833. También vamos a asistir durante su reinado a eso que llamamos el enfrentamiento definitivo entre el absolutismo y el liberalismo. Así que van a ser casi 20 años cargados de un montón de acontecimientos que se dividen a su vez en esos tres periodos. La estancia absolutista, que van a ser 6 años, el trino liberal y la década ominosa. Eso significa que el reinado de Fernando VII no es un reinado homogéneo desde el punto de vista ideológico, sino que más bien vamos a ver que va salteado dos periodos que vamos a considerar absolutistas y uno liberal. Bien, el reinado de Fernando VII está marcado por un acontecimiento que a nivel exterior está vinculado a esta circunstancia que tenéis en esta imagen. La restauración. ¿Qué es eso de la restauración? Bueno, pues la restauración es, como podéis ver en esta imagen, una reunión de todos aquellos que, diríamos, habían sufrido el imperio napoleónico o habían sufrido los efectos de la Revolución Francesa. Algo así como, vamos a ver si nos quitamos este mal rollo de encima, volvemos a 1789 como si nada hubiese ocurrido y así de paso, si a alguno se le ocurre pensar en el pensamiento liberal o en la revolución liberal, pues nos encargamos de eliminarlo. Esa es la idea del fenómeno de la restauración. A través de dos vertientes, el Congreso de Viena, que establece algo así como reordena el mapa europeo, y la Santa Alianza, una especie de brazo armado de la época que recordaría bastante a la OTAN actual. Este hecho en Europa también tiene su trascendencia en España, y cuando hablamos de su trascendencia en España, pues obviamente nos referimos a el reinado de Fernando VII, que al igual que ocurre, como digo, en el resto de Europa, aquí también vamos a tener ese retorno al antiguo régimen y al absolutismo. De hecho, ya prácticamente a finales del 13, como aparece aquí, el Tratado de Valencé, por el cual José I renuncia al trono y Napoleón le dice a Fernando VII, bueno, pues espero que hayas estado cómodo porque tus ciudadanos, tus conciudadanos te están esperando como rey. Bien, ¿qué apoyos recibe Fernando VII? Pues la verdad es que bastantes más de los que nos podíamos imaginar, teniendo en cuenta sobre todo la catadura moral del personaje. Ahora veremos por qué. Apoyo militar, apoyo popular y, curiosamente, apoyo desde las Cortes de Cádiz. Aquellos que ya vimos en su momento eran los denominados sectores absolutistas dentro de dichas Cortes. Enseguida los vamos a nombrar porque van a tener un momento de gloria, entre comillas, cuando redacten el manifiesto de los persas. Si recordáis, el vídeo anterior terminábamos con una valoración que hacíamos de Cádiz. Pues la verdad es que retomando aquello que dijimos, pues fijaos, porque yo aquí la pregunta que os planteo es, ¿alguien defiende las Cortes de Cádiz? ¿Alguien va a mover un dedo por mantener lo ocurrido allí y obligar a Fernando VII a que sea un rey que jure la Constitución? Pues la verdad, entre la falta de apoyos, la nula aplicación de lo que allí se legisló, el hecho de que la mayor parte de los españoles no entienden nada de lo que se ha hecho allí y la división interna dentro de las propias Cortes de Cádiz, pues la verdad, eso que ese refrán de más vale malo conocido que bueno por conocer, encaja aquí perfectamente. De hecho, como os decía, el manifiesto de los persas es ese documento a favor de el retorno de Fernando VII como rey absoluto, un documento que sale firmado por unos cuantos diputados de las Cortes de Cádiz. Bien, pues aquí es donde más o menos comienza su reinado. Y para acabar de entender el inicio de su reinado, no nos podemos olvidar del primer pronunciamiento en la historia de España. Enseguida veremos qué significa el pronunciamiento, pero quiero que os quedéis con este personaje. El general Elío en 1814 se pronuncia a favor de Fernando VII como rey absoluto, o traducido, una especie de golpe de estado. En todo caso, ya veremos a continuación cómo no es exactamente lo mismo. Bien, ¿a qué se dedica o a qué debe dedicarse, mejor dicho, Fernando VII a partir de estos momentos? Bueno, pues su objetivo número uno es restaurar el marco jurídico del antiguo régimen, o lo que es lo mismo, volver al pack completo de el antiguo régimen antes de 1808, en nuestro caso, antes de las Cortes de Cádiz. Y el lote completo, ya sabéis, feudalismo, absolutismo y privilegios. Por supuesto, va a reprimir a los liberales. Para Fernando VII solo hay liberal bueno, que es el liberal muerto. La crisis de la hacienda va a ser el gran caballo de batalla de Fernando VII. Bueno, a él no, a él le da igual. Él va a pedir a alguien que le resuelva este problema y este, como ahora veremos, le va a decir que majestad, esto de hacer la cuadratura del círculo es complicado.
Además, hay otro asunto, que es el problema americano. Sí, sí, los americanos, los que van a comenzar a iniciar un proceso de independencia, que cuando lleguemos a la década de los 20 será definitivo. Como os decía, ¿cuál es el objetivo número uno de Fernando VII nada más llegar al trono? Pues intentar acabar con cualquier liberal, con cualquier que hubiera podido limitar su poder. Los liberales van a tener varias opciones: escaparse, los que van a tener suerte, y los que no serán reprimidos y ajusticiados, como podemos ver aquí, o en el mejor de los casos se refugiarán. Ya veremos dónde y qué consecuencias también trae eso. La acción de gobierno, como os decía, Fernando VII quiere volver al antiguo régimen. Muy bien, y eso es fácil, eso es posible, eso es viable teniendo en cuenta un país que está absolutamente destrozado por la guerra de la independencia. Es posible que otra vez se vuelvan a cargar los impuestos sobre el único grupo social que los paga, teniendo en cuenta que en el mundo de los privilegiados ni nobleza ni clero pagan. Es posible, por lo tanto, solventar los problemas gravísimos que tiene la hacienda española. Bueno, pues el que le tocó la China para intentar resolver esto fue a su ministro Martín de Garay. Y la verdad es que Garay, hombre pragmático, lo tenía claro. Los únicos que pueden solucionar esto son aquellos que más tienen. Obviamente eso significaba atacar elementos esenciales del antiguo régimen, significaba atacar los derechos, los privilegios, mejor dicho, de los privilegiados, valga la redundancia, y por lo tanto Fernando no tuvo ni siquiera en consideración este asunto. Traducido, que desde el punto de vista económico las cosas no pueden ir bien, sino más bien al contrario, irán a peor, teniendo en cuenta, repito, la situación en la que se encontraba el país. La oposición a Fernando VII. Los liberales que han conseguido escapar de la persecución, como hemos dicho, tenían dos opciones: o salir del país o esconderse. Literalmente casi enterrarse, convertirse en sociedades secretas, utilizar, diríamos, herramientas que les pudiera permitir a los liberales permanecer de una manera silenciosa o escondida a ojos de la Inquisición y de la policía política de Fernando VII. ¿Qué sociedades, qué organizaciones van a ser esas? Bueno, pues una muy interesante, que van a ser las sociedades secretas o las sociedades masónicas. La verdad es que a partir de estos momentos se va a establecer una especial relación entre liberalismo y masonería que me gustaría que investigaseis por ahí, porque la verdad es que os va a dar juego y vais a descubrir cosas realmente interesantes. Además, los liberales, por su debilidad, por su escasa fuerza, por el hecho de que tienen poco respaldo popular, no les queda más remedio que echar mano de los militares para llegar al poder. Y aquí es donde comienzan a tomar cuerpo los pronunciamientos. Fijaos que entre el año 14 y el año 20 vamos a encontrar 2, 4, 6, 8 y más de alguno que puede aparecer por ahí escondido, pronunciamiento militar contra Fernando VII, protagonizado todos ellos por militares, en este caso liberales. ¿Qué es un pronunciamiento? Bueno, pues como aquí yo os decía anteriormente, no se debe equiparar absolutamente el pronunciamiento con golpe de Estado. Yo prefiero hablar o de buscar una definición que encaje en esta que tenéis aquí: una sublevación militar en la que el protagonista, que suele ser militar, pero podemos encontrar algún civil, normalmente militar, lo que pretende es, en nombre de la fuerza política a la que representa, forzar un cambio político. Y este personaje, lo normal es que no se quede en el poder, sino que diríamos, dé paso a aquellas fuerzas políticas con las que se siente identificado. Por lo tanto, no es un golpe de Estado al uso, porque no es un militar que se va a quedar en el poder. En todo caso, es verdad que en el siglo XIX, en la larga lista que vamos a encontrar, puede ser que algún que otro pronunciamiento que veamos encaje en ese perfil, pero yo os recomiendo que hagáis esa diferenciación entre pronunciamientos del siglo XIX y golpes de Estado en el siglo XX. Sea como fuere, entramos en el siguiente periodo, porque uno de esos pronunciamientos, el del coronel Riego, cuando iba a enviar sus tropas, iba a dirigir sus tropas, su cuerpo expedicionario a América para resolver, como decía, los problemas que teníamos allí, pues en lugar de eso, ¿qué es lo que hizo Riego? Pues darse una vuelta por Andalucía, ver que prácticamente nadie salía a su encuentro, y cuando se dio cuenta se plantaba a las puertas de Madrid, incluso acompañado por otros militares. En esas circunstancias, ¿qué es lo que hace Fernando VII? Pues lo mejor que sabe hacer: sobrevivir. ¿Y cómo lo hace? Pues muy sencillo, jurando la Constitución, que, como aquí señala, marchemos francamente yo el primero por la senda constitucional. De repente Fernando VII se había convertido en un liberal. Ya sabemos que Fernando VII tiene una gran capacidad camaleónica para mentir con un único objetivo: sobrevivir, y lo hará. Y de hecho, de la noche a la mañana se habrá convertido en un rey constitucional.
ya veremos que desde luego nada más lejos de la realidad. Bien, entramos por lo tanto en el siguiente periodo del reinado de Fernando VII, que a la vez es el segundo periodo dentro de que eso llamamos la Revolución Liberal, en el que ahora el liberalismo vuelve a tomar, diríamos, el protagonismo. 3 años, del 20 al 23, que curiosamente, aunque solamente son 3 años, las medidas que se van a tomar y el empuje, diríamos, revolucionario de estos momentos le va a dar a estos 3 años, diríamos que una categoría de momento revolucionario muy a tener en cuenta. De hecho, como os decíamos, estamos en un momento en el que se retoman las medidas de Cádiz y de una manera mucho más efectiva, entre otras cosas porque no hay guerra. Además, ¿qué es lo que encontramos durante el trienio liberal? Bueno, pues esta primera gran división del liberalismo entre doceañistas y exaltados. Y esto significa que ya no todo el mundo dentro del liberalismo piensa lo mismo. Eso significa que comienzan a haber dos corrientes dentro del liberalismo, porque los grupos sociales con los que se identifican son distintos. Fijaos, por una parte tenemos por aquí los veinteañistas o exaltados, defensores de la Constitución del 12, defensores de la soberanía nacional, que sociológicamente encajarían con eso que hoy llamaríamos las clases medias, con personajes como por ejemplo Mendizábal, un señor que da nombre porque luego, desde luego, va a ser enormemente famoso. ¿Y quiénes son los moderados? Los doceañistas, pues aunque su propio nombre indica, podrían ser más defensores a ultranza de la Constitución, diríamos que son aquellos que con el paso del tiempo se vuelven más pragmáticos. Sí, siguen siendo revolucionarios, siguen siendo liberales, pero no tienen ningún problema en reducir las ansias revolucionarias, incluso acercarse al rey o favorecer un acercamiento al rey y además a los sectores, diríamos que sociales, que en un momento determinado no encajan con esto de la revolución, como por ejemplo podría ser la nobleza o el clero. La verdad es que desde el punto de vista ideológico vamos a observar, por tanto, una diferenciación. Bien, pese a esto, durante el trienio liberal es cierto que el empuje reformista va a ser importante y de hecho la eliminación de la Inquisición, la supresión definitiva o en parte del régimen feudal, decimos en parte porque luego volverá Fernando VII y ya sabemos otra vez lo que va a ocurrir, o la creación de la Milicia Nacional, esta especie de brazo armado de la revolución que va a actuar sobre todo en el ámbito urbano, son elementos importantes a la hora de tener en cuenta los cambios que aquí se producen. De hecho, el más importante o uno de los más trascendentales tiene que ver con los cambios económicos, que especialmente afectan al ámbito rural. La legislación liberal, que en el fondo retoma, si os acordáis, aquel famoso decreto de abolición de los señoríos de 1811, lo que pretende es poner en marcha medidas legales que acaben con el feudalismo, es decir, con una de las bases esenciales eh, del antiguo régimen, siendo sustituido por planteamientos puramente capitalistas. O lo que es lo mismo, a partir de ahora ya no hay dominio jurisdiccional, dominio eminente, ya no hay privilegios, ya no hay mayorazgo, ya no hay, en teoría, ya no hay vinculación de la tierra se ha convertido en mercancía, se compra y se vende, y el nuevo propietario, gente de pasta que se ha hecho con las tierras, o antiguos nobles que, aprovechando la circunstancia, diríamos que se reconvierten a grandes latifundistas, van a tener en las tierras un bien más, una propiedad más. ¿Cómo las van a trabajar? Ya no con siervos, porque los siervos desaparecen, sino con jornaleros. Y la verdad, ¿los siervos mejoran su situación? Pues aquí serias dudas, bastantes dudas. De hecho, diríamos que en muchos casos empeoran, porque ya no tienen la garantía de la tierra. Antes sabían que dependían de un señor, ahora dependen de un terrateniente, que los contrata o no, dependiendo de sus necesidades. Por lo tanto, está claro que en esas circunstancias, en el ámbito rural, las consecuencias van a ser evidentemente dramáticas para los campesinos. Y mientras tanto, ¿a qué se dedica Fernando VII? Bueno, pues a tramar contra el gobierno constitucional. Esas cosas porque ya dijimos, aunque él afirmaba marchemos francamente yo el primero, desde el minuto 1 a Fernando VII en la Constitución diríamos que le provoca arcadas. Traducido, va a buscar apoyos en el exterior y eso es la Reunión de Verona, un tratado secreto por el cual las tropas que pertenecientes a la Santa Alianza le echarán una mano para convertirse en rey absoluto otra vez. Si a eso añadimos que desde 1821 comienzan a haber partidas realistas, es decir, grupos de voluntarios formados sobre todo por campesinos desencantados con la revolución y diríamos que promovidos, ensalzados y guiados por sectores de la nobleza descontenta y sobre todo del clero, no es de extrañar que el tiempo de duración de lo que le queda al trienio liberal sea realmente escaso. Por lo tanto, partidas realistas, sectores reaccionarios, campesinado, hay una fuerte oposición absolutista que será aprovechada en este caso por
Fernando VII para, junto con la llegada de los 100.000 hijos de San Luis, acabar con los liberales. Y eso va a ocurrir en 1823. Llama la atención, para terminar ya este periodo, el hecho de que estamos hablando de dos invasiones, sin embargo van a tener dos efectos distintos. Entre otras cosas porque aquí no estamos hablando de un ejército exterior que viene a invadir, a ocupar, sino tan solo a un ejército que tiene una misión, y esa misión es la de poner a Fernando VII como rey absoluto. ¿Lo consigue? Pues básicamente sí, porque nadie defiende al régimen liberal, los liberales se sienten otra vez débiles y en solitario, y eso acabará provocando que Fernando VII sea repuesto, y no sin ninguna vicisitud, sea repuesto a partir de 1823 como rey absoluto. Y entramos así en el último periodo, en lo que llamaríamos la década ominosa, que va entre 1823 y 1833. Entramos por lo tanto en una nueva restauración, pero con matices y algunos cambios, como vamos a ver. Evidentemente los liberales van a ser perseguidos, pero algunas cuestiones varían. Por ejemplo, me estoy refiriendo a actitudes que tiene fundamentalmente Fernando VII. Por una parte, la Inquisición, que no va a ser repuesta, y en segundo lugar, un acercamiento hacia el liberalismo moderado, cuya razón fundamental la encontramos básicamente en las circunstancias económicas. Unas circunstancias económicas que vive la corona, que no solamente nos han arreglado, sino que incluso van a peor. Por eso podríamos hablar de que este periodo podríamos señalar como un inicio de una transición lenta pero inexorable del antiguo régimen hacia algo distinto, que desde luego que si es liderado por Fernando VII está bastante lejos de convertirse de repente de la noche a la mañana en un monarca absoluto. Bien, ¿qué problemas tenemos o qué problemas tiene, mejor dicho, Fernando VII en estos momentos? El imperio americano va a desaparecer, como ahora vamos a ver, la oposición de los liberales, pero también la oposición de los absolutistas más exaltados y, por supuesto, la crisis de la hacienda. Respecto al proceso de independencia americano, ya lo vimos, desde la guerra de independencia y con posterioridad, personajes como José San Martín, Simón Bolívar, etcétera, etcétera, no paran de hostigar al ejército español, evidentemente el ejército español y España, la corona española, no tiene capacidad militar ya para defender tan vasto territorio, y finalmente en la derrota de Ayacucho en 1924 el imperio americano caerá. A partir de esos momentos solamente nos van a quedar, diríamos que, dos territorios en América, que son Puerto Rico y Cuba. También nos quedará un territorio más, que son las Filipinas en el Pacífico. Evidentemente el impacto económico será notable, pero menos trascendental de lo que algunos podíamos imaginar, sobre todo porque ya hacía tiempo que ese comercio y ese contacto y esa dependencia ya se había reducido, pero desde luego también podemos hablar de un impacto fundamentalmente militar. Bien, a partir de estos momentos, teniendo en cuenta el impacto, en todo caso siempre negativo, de la pérdida de ese mercado americano, Fernando VII, sus condiciones empeoran, comienza a acercarse hacia los liberales. ¿Y qué liberales se puede acercar? Pues a los únicos que en un momento determinado pueden echarle una mano. Me estoy refiriendo a los liberales moderados, porque desde luego los exaltados no quieren saber nada de este Fernando VII. Ese acercamiento significa, entre otras cosas, tener que acabar con la persecución, buscar vías de entendimiento, medidas que podríamos decir de acercamiento, por ejemplo estas, amnistía a los presos, contacto con exiliados, reformas administrativas y pseudoliberales, como algunas de perfil económico, como por ejemplo esta. Es curioso porque fue en estos momentos, a finales de la década de los 20, cuando se funda la Bolsa de Madrid. Una reforma fiscal que va a intentar poner López Ballesteros sin no demasiado éxito, la creación de presupuestos generales del Estado, la creación del Banco de San Fernando, medidas de carácter económico, diríamos, para hacer guiños de acercamiento hacia los moderados, que por otra parte lo que acabarán provocando será que desde el otro lado comienzan a haber un claro distanciamiento entre Fernando y aquellos, diríamos, aquellos exaltados del absolutismo que casi consideran a Fernando como un traidor. ¿Y quién es el encargado de manifestar, diríamos, que esa oposición a Fernando? Pues su propio hermano, Carlos María Isidro. Sí, sí, ese pequeñajo que había justo detrás de él en el famoso cuadro de Carlos IV. Pero lo que no se puede olvidar es, además, lo que está ocurriendo a nivel internacional. Me estoy refiriendo a esto, a la revolución de 1830. El triunfo del liberalismo en Francia significa que el antiguo régimen ya está a punto de caer en muchos lugares de Europa, y desde luego si Fernando VII confía en que otra vez se le ayude desde el exterior, pues la verdad está muy equivocado.
También desde 1827, como decíamos, comienzan a aparecer manifestaciones claramente contra Fernando VII, protagonizadas por sectores exaltados del absolutismo, la famosa revuelta de los malcontentos agraviados, y eso demuestra claramente que Fernando VII y su reinado tiene un problema. Y todo eso comienza a agudizarse aún más cuando llegamos a la cuestión sucesoria, hacia la guerra carlista, que yo os la voy a intentar resumir más o menos en estos 6 pasos. Fijaos, marzo de 1830, la famosa pragmática sanción, por la cual se deroga la ley sálica, una ley de tiempos de Felipe V que impedía que las mujeres accedieran. ¿Y eso por qué? Pues porque Fernando, la verdad es que en esto de tener hijos y mujeres no tuvo mucha suerte. Al final su cuarta esposa, María Cristina, su sobrina por cierto, se quedó embarazada en 1829 y en previsión de que pudieran hacer una niña tenía que derogar la ley sálica y lo hizo a través de la pragmática sanción. En 1830 nace Isabel, por lo tanto ya no habría ningún impedimento para que Isabel fuera reina. Sin embargo, en 1862, en esa imagen que yo he puesto en esta presentación, en la que hay Fernando VII está tumbado en la cama, moribundo, medio muerto, pues se acercaron algunos realistas que habían en la corte, le comieron la cabeza y le obligaron a firmar la derogación de la pragmática sanción. Pero cuando todo el mundo pensaba que Fernando VII iba a estirar la pata, pues no, se recupera, se da cuenta de que lo han manipulado y vuelve a restaurar la pragmática sanción. En junio del 33, ya para acabar de terminar todo esto, Isabel jura como heredera, imaginaos con 3 añitos. Bien, sin embargo, su padre en septiembre muere. ¿Qué ocurre a partir de estos momentos? Pues inicio de la guerra. ¿Por qué? Porque el tío de Isabel no la reconoce como reina y él se considera el único candidato y el único heredero legítimo al trono. En esas circunstancias, el reinado de Fernando VII va a derivar en la primera guerra civil española de la edad contemporánea, la guerra carlista. Eso lo veremos en el siguiente vídeo.